Buenos días a todas. Mi planeación para la materia de oralidad, lectura y escritura. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Mi planeación la quise definir como descubriendo roles. Bueno, en primer momento, el objetivo general es propiciar un espacio en el cual el niño pueda reconocer por medio de diferentes roles muy cercanos a ellos, que puedan potenciar la oralidad, lectura y escritura, y que también ellos descubran cuáles son aquellas con las que tienen más cercanía. El objetivo específico es, el primero, reconocer por medio de las experiencias personales cuáles son las diversas habilidades de los niños en relación con la oralidad, lectura y escritura. Y el segundo objetivo, por medio de diversos elementos previamente construidos, generar un encuentro en los cuales los niños exploren esas habilidades y ponerlas en diálogo con los demás. Bueno, esta planeación la dividí, bueno, siempre en tres momentos. El momento inicial, bueno, previamente se les va a solicitar a ellos realizar un análisis de cómo perciben la oralidad, lectura y la escritura en los diversos medios de comunicación, entre ellos la radio, la televisión, la prensa, las novelas, entre otros, para que ellos pongan en diálogo esas percepciones en el aula. Ya estando en el aula, se les pedirá a ellos cuáles fueron esas apreciaciones o acercamientos que tuvieron con estos medios y si alguno de ellos les llama la atención, y también que ellos imaginen si en un futuro quisieran ser o periodistas, actores, narradores, entre otros, y se generar un diálogo constructivo con ellos. En, en el segundo momento, en el momento central, en el aula o bueno, en el espacio donde se vaya a realizar la planeación, se dispondrá de diversos elementos en el aula, entre ellos una regleta de cine, cámaras, papel blanco, una mesa que servirá como set de un noticiero, diademas, periódicos, entre otros elementos que les van a servir a ellos explorar la imaginación para generar ese acercamiento con esos roles. También se les pedirá a ellos que ese día, bueno, si es en un colegio, se les pedirá que fueran de particular para que se sientan un poco más cómodos y que les sirva para generar esos roles de manera más creativa y más que se los crean. Ya, ya identificados los elementos que se encontraron en la anterior discusión, se les preguntará a ellos qué les gustaría ser, o periodistas, locutores o actores. Estos son los tres roles que vamos a tocar en el momento central, en el desarrollo del momento central. Y también se dividirán entonces en grupos para al trabajo central. Bueno, aquellos que escogieron ser locutores se ubicarán en un espacio que está adecuado con las diademas, y se les pedirá a ellos que redacten entre ellos una noticia, ya sea real o ficticia, de algo que ellos quieren, ya sea deportes o algo de educación, bueno, se les dejará a la libre expresión de ellos. Y en eso van a generar una narración como si fueran ellos, como si ellos fueran los locutores de la radio. Previamente se les pedirá también que generen una lectura de, de noticias para que ellos también entonces a su vez generen la redacción y la deben narrar como si estuvieran sí, en una emisora radial. También se les pedirá que en ese análisis de las noticias generen un análisis de los aspectos más importantes, cómo están construidas las noticias, cómo están organizadas, entre otros elementos. El segundo rol, que entonces, como se dijo anteriormente, es el periodista. En este caso, los periodistas deben generar o crear una entrevista que le tengan que hacer a otro compañero. Se tienen que elaborar preguntas y respuestas entre ellos
Y bueno, se va a generar también compartir esta entrevista con sus compañeros. También se deben apoyar, o bueno, se les pedirá que se apoyen en las diferentes entrevistas que, no sé, en los noticieros o los diversos periódicos se encuentran para que ellos apoyen con las preguntas y eso. Obviamente los tres momentos va a estar en acompañamiento del docente, pero como un guía y no como un mediador del trabajo. Y el último rol es el de los actores. Se les pedirá entonces que elaboren un guión corto, un guión de alguna película o alguna serie, no sé, alguna novela que que ellos quieran interpretar. Este guión debe contener personajes y los diálogos entre los diferentes personajes que ellos ven en las obras teatrales y las deben representar con sus compañeros. También previamente el maestro les va a guiar con guiones para que ellos se apoyen y se guíen cómo elaborar un guión y cómo representar esos personajes. Por eso es que la intencionalidad de que los niños vayan de particular para que se sientan más cómodos y no se sientan cohibidos por el uniforme. En el momento final se realizará la reflexión de cómo se sintieron adaptando estos roles entre ellos y cómo les sirvió en sus procesos de escritura, lectura y oralidad. Y también se les reconocerá que no fue nada fácil el trabajo y que los tres elementos de oralidad, lectura y escritura son que no solamente los encontramos en la escuela, cuando leemos un libro o cuando hacemos una exposición, sino que lo encontramos en la cotidianidad de nuestra vida. Listo, compañeras, entonces esta fue mi planeación. Muchísimas gracias por la atención.